Bueno, seguramente publique parte de mi exposición, ¿no? Porque no he grabado vídeo esta semana y como también ha habido gente que me ha preguntado en el canal por el tema, pues aprovecho, ¿no? Y estuve mirando últimamente el fundamento, ¿no?, que pueden tener pues visiones antiguas acerca de el origen de la Luna y también cuáles han sido las fases que ha atravesado la Tierra, cuál es la relación de todo eso con la evolución humana y también con lo que llaman demiurgo, ¿no?, el artesano o los artesanos, que para mí, bueno, no son siempre malvados, sí que cometen errores, pero luego tienen que pagar para rectificarlos, ¿no? Que es lo que plantea, por ejemplo, Mr. Gurdjieff. Y de hecho, hay un texto en su obra, Del todo y de todo, donde habla de la génesis de la Luna, ¿no? Y lo estuve repasando recientemente, encontré aspectos bastante interesantes. Recordar que hace tiempo, bueno, tratamos el tema, si recordáis, vimos que de acuerdo a su visión se estrelló pues, un cometa de larga órbita contra la Tierra, ¿no? Y esto, bueno, aparte de que recuerda ciertos mitos antiguos que hablan de pues, la estrella de cruce, Nibiru, y por ejemplo la castración de Urano por parte de Cronos, etcétera, pues tiene visos de ser verdad, porque incluso la ciencia ha encontrado vestigios de esto. Se han encontrado, por ejemplo, rocas o material que podemos decir terrestre en la Luna. No voy a entrar en si la Luna está más cerca o más lejos. Yo pienso que está mucho más cerca de lo que dicen, ¿no? Y que, pues cuando fueron allí, no utilizaron esa caja de hojalata, ¿no?, que te muestran. Ahí hay algo que están ocultando, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, de acuerdo a las investigaciones que realizaron, pues en el terreno lunar, pues la Luna fue parte de la Tierra o tiene elementos de la Tierra. Entonces, los propios científicos han planteado una hipótesis que llaman la hipótesis de Theia o Tea. Tea habría sido como una especie de planeta gigantesco que existió y se habría estrellado contra la Tierra, ¿no? Dicen que al principio que había como una especie de interacción entre la Luna y la Tierra, intercambio por el impacto, ¿no? Y que por eso la Luna tiene cráteres en una cara y no en la otra. Sabéis que la Luna tiene una cara oculta que no se ve porque no rota, y esa cara supuestamente pues no tiene tantos cráteres. Entonces dicen que esos cráteres en parte se debieron a los impactos de los fragmentos del choque con la Tierra. Dicen que la Luna se formó a partir de pues uno de los fragmentos que salieron despedidos, ¿no?, en el impacto. Bueno, se parece mucho a la visión de Mr. Gurdjieff, ¿no? Yo tiendo a pensar que fue más pues un cometa, más que un planeta, ¿no? Tiene más sentido, porque los antiguos textos, por ejemplo en Sumeria, hablan de que pues, existe un objeto o estrella de cruce que se llama Nibiru y que está asociado precisamente pues, a todo el periplo Anunnaki, ¿no? Pero hay que ver más aspectos, porque claro, eso es solo una parte de la historia. Digamos que los sumerios te cuentan su visión, su interpretación. Entonces hay que analizar todas las visiones en general para ver qué es lo que ocurría o qué estaba de fondo. Entonces, ahí la visión de Mr. Gurdjieff, la verdad es que es impresionante. O sea, en el Del todo y de todo, lo que viene a decir es que pues, se impactó un objeto, ¿no?, contra la Tierra, y al impactar pues, salió desprendido lo que luego se convirtió en la Luna, y también un objeto más pequeño, ¿no?, que se dio en llamar Anulios, por lo menos ese es el nombre que le da en la obra, Del todo y de todo, y que sería como una luna negra, una luna que no se ve, un pequeño satélite. Esto recuerda mucho a pues Lilith, ¿no?,
Sí. ese satélite oscuro de la astrología, que te lo calculan. O sea, los astrólogos saben dónde tienes a Lilith y por eso saben calcular pues, qué tipo de influencias en sombra puedes tener. Sí. Y Gurdjieff decía que es el satélite que no nos deja dormir en paz. Es curioso porque eso es muy de la sabiduría hebrea. La sabiduría hebrea tiene toda una historia en torno al surgimiento de Lilith y está asociada a la luna. Si os vais al Zohar, ¿no?, veréis que ahí se cuenta la historia de que al principio la luna brillaba tanto como el sol. Había como pues, una paridad. Yo pienso que porque el sol estaba en otra fase, ¿no?, o porque, digamos, la luna estaba todavía en formación, estaba muy iluminada quizás por la incandescencia, pero que creyó ser la fuente de luz, o creyó ser tan importante como el sol, entonces se la obligó a alejarse de la Tierra. Y se la dijo, bueno, a partir de ahora persigue los pasos de tu rebaño, o sigue los pasos de tu rebaño. Es como aludiendo a consigue la energía de un rebaño que viviría en la tierra. Eso el Zohar lo pone en relación con el Shir Hashirim, el cantar de cantares del rey Salomón, donde habla del amado, de la amada, y bueno, se hace una especie de explicación de esa alegoría. Se dice que tiene que ver con la luna, el sol, o la relación con la divinidad. Pero el Zohar dice que cuando surgió la luna y que cuando comenzó a disminuir de intensidad su luz, que surgió en Adán una cáscara que le recubrió, por así decirlo, el cerebro de luz que tenía. Y esa cáscara se convirtió en un cuerpo, en un apéndice, y eso es Lilith. Eso era Lilith, que era la primera esposa de Adán. Se dice que Adán sintió asco, que no le gustaba estar encarnado en ese tipo de ser. De esto hablan las leyendas orales hebreas. Y de hecho, en el libro del Génesis se dice que Adán no halló ayuda idónea. O sea, los arquitectos, Yud-Hah-Vav-Hei Elohim, que es un sistema donde entra pues las inteligencias planetarias, solares, incluso, ¿por qué no?, las que se encargaban de la luna. O sea, ahí entraba todo. Ese es el sistema demiúrgico, ¿no?, que era parte de lo que podemos llamar la madre naturaleza, pero que tenía parte de pues, arquitectos que estaban haciendo sus experimentos. Y de esto es exactamente de lo que habla Gurdjieff en Del Todo y de Todo. Porque él dice que había ingenieros, él los llama una alta comisión. Habla del arcángel Sakaki, el ángel Loisos. Él les pone estos títulos, ¿no?, arcángel, ángel, como diciendo que había rangos, ¿no?, y que estos ingenieros o ángeles propusieron, digamos, una manera de alejar a la luna que se estaba precipitando contra la Tierra. En ese entonces todavía no había surgido vida en la Tierra. Entonces, para no poner en riesgo el sistema solar, porque todo tiene que estar equilibrado, ¿no?, cada planeta tiene que, de algún modo, cumplir una función armónica en el movimiento cósmico. Entonces, para no interrumpir ese movimiento cósmico, propusieron algo que estaba sancionado por la fuente divina. Esto es muy interesante porque quiere decir que se proponían hacer algo que no estaba totalmente aprobado por la fuente divina, ¿no? Entonces rogaron a la fuente divina que les permitiese implantar vida bajo un sistema que Gurdjieff llama ilnosoparniano. Y aquí es donde entra lo interesante. El sistema ilnosoparniano es un sistema donde la luz se genera por medio de unas vibraciones que emiten los seres al vivir, sobre todo al morir.
pero bueno, en general, la vida, ¿no? Y en ese sistema tiene que haber una separación de dos leyes, que son la ley de 7 y la ley de 3. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy me pude escapar. Muy bien. Y bueno, en esta separación de leyes sucede lo siguiente, y es que los seres no se desarrollan de manera plena a menos que haya un influjo especial de vibraciones externas, ¿no? Entonces, cuando tú separas la ley de 7 y la ley de 3, quiere decir que la ley de 7 hace que los procesos comiencen a crecer según 7 pasos, ¿no? Como por ejemplo la octava musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero cuando llegan al mi, al tercer paso, a menos que haya un influjo adicional, el proceso se detiene. Entonces, por eso en la naturaleza, cuando está regida por este principio de il nosoparno, ¿no?, pues las octavas se tienden a romper cuando no hay influjos. Por ejemplo, hay seres que no llegan a crecer plenamente, hay muchos humanos que no se desarrollan espiritualmente plenamente, como sí sucede en otros sistemas solares. Los árboles, por ejemplo, pues tienen a veces ramas rotas. Incluso dentro de los bosques, pues hay plantas que fallecen porque hay otras plantas que les roban el terreno, ¿no? O que les tapan la luz. Entonces, incluso en los bosques, los árboles pugnan por recibir los rayos del sol, ¿no? Eso, digamos, que se debe a ese sistema nosoparniano, que no es enteramente natural. Por eso está sancionado por la fuente divina. Pero claro, no quiere decir que lo hayan hecho a propósito por maldad, ¿no? Digamos que fue un recurso para evitar un mal mayor. Eso es lo que propone Gurdjieff, ¿no? Y desde luego tiene mucha lógica, porque no tiene sentido, ¿no?, que lleguen aquí unos ángeles y digan, bueno, vamos a implantar una vida según un sistema determinado para esclavizar a las almas y alimentarnos de ellas, ¿no? Como si sugieren algunos gnósticos. Algunos, no todos. Los verdaderos gnósticos no defendían eso. Por ejemplo, Valentín, al que se le atribuye el Evangelio de la Verdad. Él habla de un error, ¿no? Pues sí, hay demiurgos y ángeles, incluso arcángeles, que cometen errores, pero no porque sean malos, sino porque no comprenden quizás las consecuencias, están todavía muy verdes, pero no hacen nada sin permiso, que de esto también se habla en la Cábala, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos sabios hebreos analizan el libro del Génesis, dicen que cuando aparece Elohim diciendo hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza, etc., ese hagamos implica que hay una comunión de la parte femenina o la madre, Elohim, con el padre, que sería, digamos, la fuente o lo que no se ve. Es una interpretación de las 5 que hay, porque hay 5 interpretaciones del Génesis, ¿no? Aunque son muy, muy parejas, o sea, son compatibles, no es que sean excluyentes entre sí. Es lo que tiene la visión hebraica, que es muy, muy rica y de algún modo te expande la comprensión, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que querían evitar con eso? Lo que querían evitar, ¿quién? O sea, ¿qué es lo que se quería evitar con que hubiese esta ley 7, ¿no? Que habría... Lo que querían lograr era que la luna no se precipitase sobre la Tierra. Entonces querían empujarla para afuera. Entonces, lo que viene a decir la narración de Gurdjieff es que por medio de la división de las leyes de 3 y de 7 surge el principio por medio del cual, digamos, se emite una energía que se llama Skokin. Nombre un poco... ¿Cómo? Skokin.
El nombre Askokin. es peculiar. Ask es amor en turco. Es Ah, curioso. Gurdjieff utiliza muchas palabras turcas y además de griegas y de otros lenguajes, ¿no? Pero yo pienso que Askokin es como Okida, se asocia a la voluntad, a la electricidad. Ask, Okida, puede ser como el orgón. ¿Habéis oído hablar del orgón de Wilhelm Reich? Que sí. supuestamente, bueno, es una energía que está pues en todo el universo, en la atmósfera, y que es la fuente de la vida, de la vitalidad. Los griegos hablaban del eros, ¿no?, que fluye por todo el universo. Entonces pienso que puede tener que ver con eso. Es una energía, un chi, una energía vital que mantiene a los seres vivos, pero que también puede ser utilizada para pues mover a los planetas, por ejemplo, o empujar satélites, como en este caso, ¿no? Entonces, la comisión angélica de ingenieros lo que quería era utilizar el Askokin para evitar una catástrofe mayor, ¿no? Por ejemplo, dice, la altísima comisión decidió tomar ciertas medidas a fin de evitar tal posibilidad y resolvieron así que la mejor medida en aquel caso sería hacer que el cuerpo fundamental, es decir, el planeta Tierra, enviara de forma constante a los fragmentos que de él se habían separado, es decir, a la Luna y a Nulios, o la Luna oscura, para mantenerlos en su posición, las sagradas vibraciones conocidas con el nombre de Askokin. Esta sustancia solo puede formarse en los planetas cuando tanto las leyes cósmicas fundamentales que en ellos operan, la sagrada Heptaparashinok, la ley de 7, con la sagrada Triamachikano, ley de 3, actúan, como suele decirse, aquí lo han puesto mal, no es unosoparniano, es ilnosoparniano. Es que esta versión está mal transcrita en algunos pasajes, ¿no? Yo suelo leer también la versión inglesa para ver el original, porque suele ser mejor versión, ¿no? Entonces dice, cuando esas leyes cósmicas, sagradas, que rigen las concentraciones cósmicas, se separan, se emite esa sustancia o energía. Eso es porque los seres ya no se rigen por el principio de Toclanoz. El principio de Toclanoz es en el cual los seres pues no tienen, digamos, obstáculos para crecer espiritualmente. Digamos que ellos pueden crecer en sus cuerpos espirituales prácticamente sin esfuerzo, que es lo que ocurre en muchos sistemas solares. Allí no hay, digamos, la oscuridad que hay aquí. Pero claro, eso no les ayuda a comprender la oscuridad. Por tanto, tampoco pueden desarrollar el amor en su plenitud. Yo creo que por eso se permite, en algunas excepciones, que hay algunos sistemas solares donde rija la dualidad, que es de lo que habla Gurdjieff, ¿no? El sistema ilnosoparniano, en el cual hay pues día y noche, hay ciclos. Porque claro, si tú tienes un satélite o dos que orbitan la Tierra, ahí también tienes una influencia gravitacional. Por tanto, un impacto va a tener en los seres. De hecho, los seres vivos, según esta visión, surgen para emitir esas vibraciones. Y eso, digamos, que lo propone un arcángel llamado Sakaki, ¿no?, que es el que le rogó a su eternidad, o el Dios supremo, ¿no?, poder hacer ese sistema, ¿no? Dice, de modo pues, querido mío, le está hablando a su nieto. Aquí el protagonista es Belcebú, un ángel caído, ¿no? O sea que también tiene su miga. Dice, querido mío, que como tal obra cósmica solo era posible con el asentimiento de su eternidad, el gran arcángel Sakaki, acompañado por otros muchos miembros sagrados de la alta comisión, partió inmediatamente hacia su eternidad para rogarle que le diera el asentimiento necesario.
Pero claro, eso estaba sancionado, ¿no? Yo me pregunto por qué no indago más en este aspecto, porque es muy interesante, ¿no? Dice, y más tarde, una vez que los individuos sagrados hubieron obtenido la sanción correspondiente por parte de su eternidad para la materialización del proceso ilnosoparniano, y una vez materializado dicho proceso bajo la dirección del mismo gran arcángel Sakaki, desde entonces, también en ese planeta, exactamente como en muchos otros, comenzó a surgir lo correspondiente, gracias a lo cual los mencionados fragmentos siguen existiendo todavía sin constituir una amenaza para el planeta mayor, ¿no? Es decir que el sistema comenzó a crecer también de acuerdo a la existencia de esos dos satélites que se reflejaron de algún modo en los seres. Lo que viene a decir Gurdjieff es que la vida que surgió contenía en sí misma elementos también de la Luna, Anulios, así como de los planetas y el Sol. Depende, ¿no? Hay seres que solo tienen sustancias de la Tierra, los minerales quizás, o algunas plantas. Pero él dice que hay plantas que tienen ya no solo elementos activos de la Tierra, sino también de los planetas. Y otras que incluso tienen elementos activos del Sol y de otros sistemas solares, ¿no? De eso habla en otro capítulo llamado El Santo Planeta Purgatorio. Y minerales que son, bueno, la piedra luna, después está un montón de minerales. Sí. Que son lunares y hay otros pues que son solares. Sí. Solares. Sí, eso es mineralogía sagrada, ¿no? Pasada, las flores. Nosotros contenemos minerales y flores, porque el ser humano contiene a todos los reinos. El mineral, el vegetal, el animal, el angélico y luego el humano, que es una mezcla de todos, ¿no? O bueno, no siempre, porque hay humanos que han sido como más antropoides, más simiescos, los homínidos que no tenían pues un intelecto angélico como si lo tenemos nosotros, ¿no? Pero claro, ¿quién nos dio ese intelecto angélico? Lo pusieron los demiurgos. Por tanto, en cierto sentido, somos ellos. Por eso tenemos que conectarnos aún más profundo a la fuente primaria, que es de donde viene la esencia más divina, la que ya no comete errores, la que no puede hacer chapuzas, no se puede equivocar, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la sanción que recibieron aquellos ingenieros, ángeles, demiurgos, como les queramos llamar? Porque Gurdjieff dice que la recibieron y que tras recibir esa sanción se les dijo, vale, tenéis carta blanca para realizar vuestro proyecto. Entonces, bueno, yo entiendo que ellos solo pueden evolucionar o solo pueden salir de su sistema ayudando a evolucionar al sistema. Porque la Tierra no es independiente, o sea, la Tierra está ligada a la evolución del sistema solar. Y la evolución del sistema solar depende también del Sol, de este sistema, que es una inteligencia. Entonces aquí hay tradiciones que hablan de que una vez la Tierra estaba ligada al Sol. De esto habla incluso Rudolf Steiner, ¿no? Por ejemplo, en la época donde existía la raza polar, la Luna no existía. Eran, digamos, prelunares los seres polares. De esto también se habla en leyendas griegas, ¿no? Que hablan de los proselenoi. Eso lo he mencionado, por cierto, en el artículo que escribí recientemente sobre Hiperbórea, el misterio del polo. Y bueno, plantean que esa humanidad polar no era física, que era, digamos, como una especie de protoplasma o protointeligencia que ni siquiera era consciente de sí, sino que era como la semilla de la vida inteligente y que estaba en el polo, pero que luego al transicionar a la era hiperbórea, los seres hiperbóreos, digamos,
que ya comenzaron a cambiar porque surgió la era lunar, ¿no? Claro, y Rudolf Steiner mete muchas ideas que son de su propia cosecha y hace sus propias interpretaciones. Digamos que no es enteramente compatible su visión con lo que cuenta Gurdjieff, ¿no? Pero bueno, tiene elementos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la génesis de la luna, yo la veo tanto en los mitos sumerios como en la castración de Urano. Cronos castra a su padre Urano, Urano que es el dios de los dioses primordiales, ¿no? El origen primordial, ¿no? Entonces, del órgano que le corta, que son los testículos, surge una espuma, porque los testículos caen al océano primordial y de esa espuma surge Afrodita. Afrodita que se asocia, pues, a Venus, pero también a la Luna. Es curioso. Entonces entiendo que eso puede ser una alusión al surgimiento de la Luna por el impacto de como dice Gurdjieff, un cometa de onda larga, de órbita larga, que representa el tiempo, Cronos. O sea, Cronos no deja de ser un símbolo de el paso de las eras, del tiempo, y hay una serie de inteligencias o demiurgos que rigen el tiempo. Esto es lo que el apóstol Pablo llama el Theos Toaionos, en 2 Corintios 4:4. Ese es el Dios que puede enviar engaños, pero no por maldad, sino porque se dedican a gestionar los mundos del tiempo. Esto sería el demiurgo, básicamente, ¿no? Cíclico, ¿no? Porque... Sí, rige ciclos. Los ciclos que permiten que haya crecimiento, que las octavas se desarrollen de acuerdo a un proceso donde pueda haber evolución e involución. Que no deja de ser, pues, un jardín de aprendizaje. Entonces, si todo fuese luminoso, si nadie pudiese aprender nada y si todos estuviesen iluminados, pues sí, qué bonito, ¿no? Pero también qué aburrido. De hecho, los griegos dicen que todo surgió del Haos, y Haos viene de bostezo. Haos significa bostezo en griego. Entonces alguien comenzó a bostezar y dijo, bueno, vamos a meter un poquito de picante, ¿no? Aquí metemos la dualidad porque nos estamos aburriendo. Claro, esa es la caída de Sofía, de la que hablan los gnósticos, y el surgimiento de Yaldabaoth, del que también hablan los gnósticos, ¿no? Lo que pasa es que ellos ya lo encasillan todo en un sistema diabólico, que es, pues, muy inverosímil, ¿no? En el universo, digamos que no hay eso, porque todo está conectado, todo es uno. Fernando, y el mito sumerio de Marduk y Tiamat, Eso es. que se partió en pedazos y formó la luna también. Marduk es el dios de la guerra, se asocia a Marte, y bueno, hay quien dice que creo que es entre Marte y Júpiter había otro planeta que se llamaba Maldek, y que el cinturón de asteroides sería como el resto de ese planeta que se destruyó. Por algo llaman a Marte el planeta de la guerra, ¿no? Ares. Marduk, Marte. Es posible que aquí hubiese inteligencias angélicas, demiúrgicas, que ya estuvieron en conflicto antes, en el sistema previo, y que por eso se produjo, digamos, una desarmonía. Aunque Gurdjieff habla de que los ángeles que estaban a cargo del movimiento cósmico en este sistema cometieron un error de cálculo. O sea, él dice que es un error de cálculo. Pero claro, ¿a qué se debió ese error de cálculo? Eso es lo que hay que meditar, ¿no? Yo pienso que hubo guerras entre, bueno, dioses, entre comillas dioses, porque no son dioses. O sea, tienen, pues, un intelecto angélico, que podemos llamar, ¿no? Y en parte es por la ignorancia. La sabiduría, Sofía, construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares,
puso su mesa de sacrificios, mató sus víctimas. Entonces, claro, es esa inteligencia Sofía, que es en realidad la Shekinah exiliada o la Shekinah que ha quedado atrapada en un sistema de dualidad. Pues es una conciencia que puede cometer errores, que tiene puntos ciegos, que no ve todo el panorama. Y bueno, pues eso es lo que lleva a cometer errores posteriores, de los cuales también hay que hablar. Tienes la mano levantada, Rayenari. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Quería hacer algunos comentarios pertinentes sobre todo esto que se está platicando. Primeramente, a mí se me hace muy curioso, Fernando, que el sistema, lo que hablaste acerca del sistema de la ley de 7, ya que pues también tenemos 7 chakras, y precisamente en la escala musical de mi a fa hay un semitono, o ahí está el primer accidente, por así decirlo. Curiosamente, a mí me recuerda muchísimo a los 3 primeros chakras, que también van asociados pues con las últimas 3 sefirot del árbol de la vida, o sea, son como que los estados más bajos, lo que en la antroposofía de Rudolf Steiner le llaman el cuerpo de la bestia. Y precisamente el último chakra, que creo que es el chakra de las vísceras, el chakra del estómago, el chakra que le sigue, o sea, lo que vendría siendo el Fa, es el chakra del corazón, que es el chakra que ya te permite discernir. Cuando empiezas, por así decirlo, a ver el despertar espiritual o a ver los códigos de la matriz. Y precisamente no cualquiera lo despierta, muchos se quedan en ese cuerpo de la bestia, en la mecanicidad y en lo más emocional, precisamente en lo más visceral.